Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los cambios más bestias que ha vivido la política pesquera en Europa. Es la historia de cómo se intentó poner fin a un problema gigantesco, el desperdicio masivo de pescado en el mar. Sí, hablamos de la famosa obligación de desembarque. El problema de fondo tiene un nombre: los descartes. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, imaginemos que casi una cuarta parte de todo lo que se saca del mar, en algunas todas, simplemente se vuelve a tirar por la borda. Una auténtica barbaridad. Y no es solo un desperdicio de comida, es que además falsea por completo los datos que usan los científicos para saber cómo están las poblaciones de peces. Una locura. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué se iba a tirar pescado que está perfectamente bien? Parece absurdo, ¿verdad? Pues el sistema antiguo, irónicamente, empujaba a ello. Si un barco pescaba algo para lo que no tenía cuota, al agua. Si un pez no daba la talla mínima, al agua. E incluso, y esto es muy fuerte, a veces se hacía una selección cualitativa. Se tiraba pescado de menos valor para hacer hueco en la bodega al que se pagaba mejor. Y claro, con todo esto, el resultado era, pues eso, un mar de pescado desperdiciado. Un problema tremendo a nivel económico, a nivel ecológico y, como decíamos, para la ciencia. La Unión Europea llegó a un punto en que dijo: hasta aquí hemos llegado. Y aquí está la madre del cordero del cambio. Pasamos de un sistema que se fijaba solo en los desembarques, o sea, en lo que llegaba a puerto y se vendía, a uno que se fija en las capturas. La diferencia es radical. Ahora todo lo que sale del agua, se quiera o no, tiene que contarse. Los descartes, que antes eran como dinero negro, algo que no existía oficialmente, ahora forman parte de la foto completa. Y esa foto, por fin, empieza a ser mucho más real. ¿Y cuál fue la solución que se puso sobre la mesa? Pues una muy directa, un verdadero golpe de timón que se conoció como la regla de desembarcarlo todo, un intento de atajar el problema de raíz, sin rodeos. Este es el famoso artículo 15, el corazón de toda la reforma. Dicho en cristiano, se acabó tirar pescado. Si una especie tiene un límite de captura, una cuota o una talla mínima, como pasa en el Mediterráneo, hay que llevarla a puerto sí o sí. Y por supuesto, resta de la cuota que tenga el barco. Así de simple y así de complicado. Lógicamente, un cambio de este calibre no se podía aplicar de un día para otro, hubiera sido un caos. Se hizo poco a poco. Se empezó en 2015 con pescados como la caballa o el jurel. Luego, en 2016, se fue ampliando a especies de fondo como la merluza, hasta que en 2019, ¡zas!, la obligación ya era total para todas las pesquerías reguladas. Pero a ver, la ley no puede ser tonta. Lo de desembarcarlo todo suena muy bien como titular, pero la realidad en el mar es muy compleja. Por eso, el sistema tiene sus válvulas de escape. Hay situaciones muy concretas, con base científica, en las que la norma no se aplica. Vamos a ver esas 4 excepciones clave. Son estas 4, y como veremos, cada una tiene toda la lógica del mundo. Vamos a desgranarlas una por una. La primera es de cajón. Si se pesca algo que está terminantemente prohibido pescar, como un gran tiburón blanco o una tortuga, obviamente la obligación no es llevarlo a puerto. Es devolverlo al mar cuanto antes y con el mayor cuidado posible. Faltaría más. La segunda se basa en la ciencia. A ver, si hay estudios serios que demuestran que una especie tiene muchas posibilidades de sobrevivir si se devuelve al mar, ¿qué sentido tiene obligar a matarla llevándola a puerto? Pensemos, por ejemplo, en cigalas pescadas con nasas o en vieras. Si van a vivir, lo lógico es que vuelvan al agua. Luego tenemos la del nombre en latín, de minimis. Esto no es más que un toque de realismo. La ley reconoce que hay pesquerías donde es súper difícil, casi imposible, evitar pescar un poquito de algo que no se busca y que el coste de gestionarlo sería brutal. Para esos casos se permite esta pequeña exención. Pero ojo, que nadie piense que esto es una puerta de atrás para volver a lo de antes. No. Hablamos de un porcentaje muy pequeño de las capturas totales, normalmente no más de un 5%. Es una ayuda para situaciones muy concretas, no un cheque en blanco. Y por supuesto, todo queda registrado hasta el último gramo. Y la última excepción es puro sentido común. Si justo cuando se está subiendo la red una foca o un delfín le pega un mordisco a un pescado, ese pescado dañado se puede descartar. ¿La razón? Pues principalmente para evitar cualquier riesgo sanitario a bordo. Lógico. Muy bien. Ahora hay que traer a puerto un montón de pescado que antes se tiraba, sobre todo el que no da la talla. Así que la pregunta del millón es, ¿y ahora qué hacemos con todo eso? Aquí es donde la normativa se pone muy seria para evitar un mercado negro de pescado pequeño. Las reglas son clarísimas. Primero, hay que apuntarlo por separado en el diario. Segundo, hay que guardarlo a bordo en cajas diferentes. Y lo más importante de todo, está terminantemente prohibido venderlo para consumo humano. Su destino es otro: harinas de pescado, comida para mascotas, cosméticos. La idea es que no salga rentable pescarlo. Y todo esto se controla al milímetro con el diario electrónico de a bordo.
Como se ve en este ejemplo, cada vez que se hace un descarte acogiéndose a una excepción, hay que registrarlo y especificar el motivo, alta supervivencia, de minimis, lo que sea. Esto genera una cantidad de datos increíblemente valiosa para los científicos y los gestores. Pero claro, una ley tan grande siempre tiene efectos secundarios. Y aquí surgió un problemón. Las llamadas especies de estrangulamiento, o choke species. A ver si lo explico fácil. Imaginemos un barco que tiene muchísima cuota de merluza, pero nada de cuota de gallo. Sale a pescar y sin querer captura un par de gallos. En teoría, al haber agotado su cuota cero de gallo, tendría que volver a puerto. Su pesca de merluza quedaría estrangulada por un par de peces. Un problemón. Para evitar que esto paralizase a la flota, se crea una solución bastante ingeniosa, la flexibilidad entre especies. Le permite al barco usar un poquito de su cuota de la especie principal, hasta un 9%, para pagar por esas capturas accidentales de la especie que le estrangula. Es una especie de comodín, una herramienta para dar un poco de aire y que los barcos puedan seguir trabajando. Vale, tenemos una ley compleja, con excepciones, con flexibilidades. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo nos aseguramos de que se cumple? Porque aquí el control es sencillamente fundamental. Pues las herramientas de control son contundentes, no se andan con chiquitas. Se está empezando a usar el seguimiento electrónico remoto, que son básicamente cámaras y sensores a bordo. Sigue habiendo observadores, personas que van en los barcos para verificarlo todo, y quizá lo más disuasivo, un sistema de puntos, como el del carnet de conducir. Una infracción grave, como no desembarcar lo que toca, te suma puntos en la licencia, y si acumulas muchos, te puedes quedar sin poder salir a pescar. Si hay que quedarse con una sola idea para entender el espíritu de esta norma, es esta analogía. Es como aplicar una política de residuo cero a una fábrica. Si a una empresa la obligas a contabilizar hasta el último producto defectuoso, ¿qué hará? Invertir en mejor maquinaria para no producirlos. Pues aquí igual, si se obliga a desembarcarlo todo, se incentiva a los barcos a usar redes y técnicas más selectivas para directamente no pescar lo que no quieren. Y para terminar, algo clave. Esto no es una ley escrita en piedra, es un sistema vivo, un proceso que no para. Los pescadores y los países proponen planes regionales, los científicos los evalúan y la Comisión Europea actualiza las normas cada año. Es una política que está diseñada para aprender y adaptarse sobre la marcha. Así que la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Es la obligación de desembarque un paso valiente y necesario hacia unos mares con cero desperdicio? ¿O es una regulación tan enrevesada que es casi imposible de aplicar en una industria tan antigua y compleja como la pesca? Pues ahí está el debate, y la respuesta seguramente tiene un poco de las dos cosas.